nacional. Eh, y también es un tema que bastante siempre me ha apasionado, como es las muestras anatómicas. Voy a empezar a compartir mi pantalla. Uy, a ver, no sé, pantalla. ¿Sí se visualiza mi pantalla bien? Sí, doctor, sí se visualiza. Ah, ya. Eh, Les mencionaba que este tema me apasiona porque tuve la suerte de ser ayudante de cátedra cuando era estudiante de medicina. Y aparte también, a ver, espérense un minutito, tengo problemas para... Ahí, ahí está. Em, Cuando fui ayudante de cátedra tuve la suerte de ir a un curso a Cusco. Y en Cusco vimos, fuimos testigos con un amigo que también era ayudante de cátedra, cómo es que habían desarrollado estas muestras anatómicas. Y quisimos replicarlo. Lo hicimos una réplica en Cajamarca y hicimos varias, bueno, dentro de nuestras posibilidades también varias maquetas de ese estilo y muestras. Y ahora como docente también ese es uno de nuestros objetivos poder hacerlo, ¿no? Demanda tiempo, demanda desgaste también físico y también demanda pues tener organizado todo un equipo que se encargue de esto, ¿no? Ah, Eso lo voy a mencionar en la parte final. Lo he dividido primero por qué es importante o cómo es que es importante ese tema de la enseñanza de la anatomía a través de las maquetas. Espérense, vamos a poner el puntero. Y en primero, ¿no? Eh, Hay libros clásicos como el Latarjet Ruiz o el Textil Latarjet, ¿no? Y en esos libros, Latarjet, por ejemplo, dice que para aprender anatomía y dominarla bien, primero hay que aprenderla 10 veces y olvidar las otras 10 veces más, ¿no? eh, de repente lo dice en manera de broma, en el sentido que la mente es frágil, el tema es muy amplio y siempre uno va a ir aprendiendo mayores cosas. Lo que parece que ya ha aprendido después lo vuelve a olvidar. Pero no es tanto así. Y en todo caso, hay maneras que nos acortan y una de las maneras es tener estas maquetas, estas muestras anatómicas. Entonces, hay décadas de debate sobre la disección de los cadáveres como método de aprendizaje. Y se ha concluido ya que no existe un único método que pueda funcionar a cómo se debe enseñar anatomía. Para eso he utilizado varios trabajos de investigación, algunos los he puesto por allí más adelante, para sacar estas conclusiones que fueron estudios hechos en alumnos, estudiantes de medicina. Y hay estrategias, ¿no? Como aumentar, por ejemplo, el tiempo dedicado a las tareas, crear oportunidades en la repetición, hacer un aprendizaje constructivo, interactuar entre los alumnos, contextualizar el aprendizaje. Todo esto son cruciales en general. Y así, miren, por ejemplo, tenemos esta pirámide del aprendizaje que si leemos solamente retemos un 10% y si ya lo vemos hasta un 30% y si lo vemos y lo escuchamos ya el 50%. Y casi se duplica si no solamente discutimos y lo hacemos, sino que si enseñamos a otros, casi llegamos al 100%, ¿no? Entonces, en virtud de esto, la actividad verbal, la actividad visual se ven superadas cuando hay una actividad participativa y de enseñanza. Y esto nosotros lo vemos en nuestros propios ayudantes de cátedra, ¿no? Cuando recién están aprendiendo los primeros ayudantes de cátedra en el tema de la enseñanza, casi al final del ciclo y para el siguiente ciclo es un aprendizaje multiplicador. Prácticamente en nuestro angor popular decimos ya se volvieron tigres de la noche a la mañana y es porque ellos se saltean hasta el tema de la enseñanza. Y es lo que decimos a nuestros alumnos. Entre ellos mismos no solamente tienen que ser receptivos, sino también entre ellos mismos deben enseñar, ¿no? Y mientras más uno enseña, más uno aprende. Y a veces, ¿cómo enseñamos? Entonces ahí es donde estas maquetas, estas muestras anatómicas tienen bastante importancia. Y esta enseñanza no hay que ser docente, no hay que ser ayudante de cátedra. Uno mismo como alumno le va enseñando a su otro compañero, se van replicando entre sí y prácticamente logran este aprendizaje de una manera más activa, ¿no? Como lo dice acá, hay una actividad pasiva y hay una actividad activa, ¿ya? Entonces, esto de acá hay que tenerlo bastante claro para el tema del aprendizaje, que ese es para cualquier ciencia y lógicamente para anatomía, pues es muy aplicable.
Entonces, el aprendizaje de la anatomía se beneficia del autoaprendizaje dirigido, ¿ya? En contraste del aprendizaje autodirigido. ¿En qué sentido? Es diferente que nosotros le decimos a los alumnos, lean, por ejemplo, plexo braquial, pero solamente quiero que me lean troncos primarios y secundarios, la siguiente clase. Entonces, ya leen eso y nosotros, a ver, ahora sí expon, acá tenemos la maqueta, expon usando la maqueta, y eso es un autoaprendizaje, ellos mismos lo hicieron, pero es dirigido en este caso y guiado por expertos, por docentes, por ayudantes de cátedra, ¿no? A diferencia de que de repente, ya miren, para la siguiente semana debemos aprender plexo braquial y el alumno no sabe qué leer si no le decimos que tiene que venir y viene leyendo todo y es una mezcolanza, se va a aturdir incluso con toda la información y de repente no entendió nada y más bien llega confundido. Entonces, esto del autoaprendizaje dirigido es muy importante cuando estamos con las maquetas, ¿no? La maqueta es un mundo y en este caso, pues la muestra anatómica que ha sido un preparado anatómico es todo un mundo, pero nosotros le decimos simplemente, ven leyendo esto, ven repasando esto, y ahí es donde toma bastante importancia. Entonces, para saber qué estudiar, cómo estudiar y cuándo estudiar, es donde va de la mano de los docentes, ¿no? ¿Qué decimos? Eh, bueno, y también hay que evitar también la obstaculización en los propios alumnos, donde los propios alumnos van desarrollando, van mejorando en ese tema de la enseñanza y aprendizaje. Y también en los docentes y en los alumnos, ayudantes de cátedra, yo siempre les he mencionado que no es lo mismo tener 10 años de experiencia que tener un año de experiencia repetido 10 veces. Por ejemplo, ¿no? Eh, yo soy cardiólogo desde el 2013, hace ya 12 años. Y si de repente hubiera repetido lo mismo que aprendí desde el 2013, año tras año, simplemente es un año de experiencia que lo estoy repitiendo ya 13 veces o 12 veces. En cambio, si año tras año me especializo más, reviso más, aumento más la literatura, voy a los cursos, a los seminarios, y empiezo a investigar más, y ya cada año va sumando, ya son 12 años de experiencia. A eso se refiere esto de acá, y esto es aplicable para cualquier ciencia, y en este caso, pues, en los docentes es una responsabilidad que tenemos para poder mejorar esta calidad de enseñanza, ¿no? Entonces, siempre es innegable, si hablamos de estas muestras anatómicas, es innegable mencionar a los docentes y esta relación docente-alumno. Entonces, la mística de los médicos es esto, ¿no? Ejercicio y enseñanza. Acá, por ejemplo, yo estoy en mi último año de la residencia, acá estoy con el doctor Gorky Mori, que en el Hospital 2 de Mayo, donde hice ahí mi especialidad en Lima, por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Y años después, el destino nos unió nuevamente con el maestro Gorky. Ahora él viene acá a Cajamarca. Tenemos un cineangiógrafo y también se hace hemodinamia, ¿no? Los primeros años estuve apoyándolo y ahora último ya me salí a otro hospital, pero acá sigo en Cajamarca y siempre sigo visitándolo, seguimos compartiendo experiencias, ¿no? Yo siempre muy agradecido por todas sus enseñanzas que, que se da. Entonces, este proceso nos debe acompañar durante toda la carrera. Y en anatomía, pues esto es fundamental. Como yo les digo, tenemos que, de alguna manera, ensayarlo y entre ustedes mismos, entre los mismos alumnos, ¿ya? Entonces, miren, y ahora sí, en la anatomía, cuando vamos aterrizando, ¿cómo es en el pasado lo que primaba eran las clases magistrales, la disección de cadáveres, inclusive por los propios estudiantes, era considerado esencial, pero muchas veces la disección lo hacía el docente o el ayudante de cátedra y el alumno no, solamente acompañaba y a veces era aburrido. Y todo esto se ha estudiado, se ha hecho trabajo de investigación en alumnos y se preocupaba que en el futuro, pues, el método tradicional, si se eliminaba, pues, al eliminar la disección, prácticamente se eliminaba esta pauta muy importante para el aprendizaje de la anatomía. Y ahora va en ese camino porque es difícil conseguir cadáveres. Yo pertenezco al comité, al grupo que vamos a conseguir cadáveres a Lima y máximo podemos traer 2 por año nada más. Y muchas veces, por ejemplo, antes podíamos conseguir órganos, ahora ya no, porque eso también ha habido muchas discusiones, se ha visto que se ha interpretado, se ha malinterpretado como un tráfico de órganos, así que es difícil conseguir, por ejemplo, ahora órganos de neuroanatomía, ¿no? Y sin embargo son esenciales para la enseñanza. Pero ahí es donde prima pues estas muestras anatómicas que a veces tardamos 2, 3 semanas en disecar bien el plexo
braquial o el nervio facial y después se va a perder, porque si no si el cadáver se va a secar, por más que esté en formol, se va a destruir con el tiempo. En cambio, cuando ya lo convertimos en una muestra anatómica, lo vamos a perdurar por muchos años y no es para siempre, ¿no? Entonces, ahí es donde radica este tema que les felicito jóvenes que hayan pensado en un tema así como son el tema de los preparados anatómicos, ¿ya? Entonces, miren, voy avanzando. Miren, estos datos que he sacado son de varios estudios y que no solamente se han hecho ya desde hace 20 años, ¿no? De cómo es esta preocupación para el aprendizaje y para la enseñanza de la anatomía humana. Y para comprender correctamente cualquier ciencia, siempre es importante entender la historia, ¿ya? El mundo antiguo siempre se ha relacionado con la anatomía y, por ejemplo, antes se conservaba los cadáveres en embalsamiento y que no es más la impregnación de tejidos corporales que lo van a proteger, con ciertas sustancias van a proteger la descomposición de estos cuerpos, ¿no? La disección hay que entenderla como la separación de las partes de un organismo. Generalmente separamos el tejido conectivo para estudiar las estructuras tanto internas como externas y también sus relaciones anatómicas, su anatomía topográfica. Y la disección pues tiene una gran importancia para el estudio de la anatomía. Entonces, ¿de dónde se origina la anatomía? Desde el interés por el cuerpo, de lo que hay dentro de él. O sea, desde antes de ser médicos ya había ese interés por la anatomía. Eso lo sabemos estudiando a nuestros antepasados, ¿no? Eh, Después, de repente, eh, uno de los mejores médicos que tuvo mucha influencia por muchos cientos de años fue Galeno. Fue un gran biólogo, un eminente de la antigua Roma, fue un filósofo griego, ¿no? Y acá él disecó cadáveres, pero de animales. Entonces se dio una falsa interpretación por muchos años. Aquí antes de eso aparece Erasistrato y Herófilo, que ellos fueron, el Herófilo es el padre de la anatomía antigua, que él sí pudo hacer vivisecciones, hizo inclusive vivisecciones, se dice en presos, en la antigua Alejandría. Lamentablemente, pues, Alejandría, cayó el imperio y se perdió toda esa biblioteca, ¿no? Pero él es considerado, pues, el padre de la anatomía porque junto pues a su discípulo Erasistrato describieron varios nervios sensitivos y motores, él describió muchos pares craneales, describió la prensa torcular de Herófilo que está en la protuberancia occipital interna. Entonces, después de que se perdió prácticamente Galeno es el que predominó y predominó cientos de años hasta que en el Renacimiento recién empezó a aparecer de nuevo se podría decir, esta perspicacia, esta importancia con respecto a la disección. En 1302, por ejemplo, ya se hizo un protocolo de autopsia en Italia. Y en el mismo, en Italia y Francia empezaron las primeras universidades con las facultades de medicina, donde ya se empezó a hacer disecciones, ¿no? Tenemos a Mondino de Lucy, por ejemplo, que fue considerado el restaurador de la anatomía porque ya practicó disecciones públicas en la escuela de Bolonia a inicios de 1300. Y se autoriza, por ejemplo, el rey de esa época autorizó disecar un cadáver cada 5 años, luego ya en el siglo XV, dos disecciones al año. Y fue Leonardo da Vinci, miren, quien se interesó en primer lugar por la anatomía como artista y se aficionó como a esta ciencia. Él hubiera sido el padre de la anatomía moderna si sus escritos se hubieran encontrado ahí mismo, sino que él quiso que a su fallecimiento en 1519 queden guardados, escondidos. Tanto así que recién 400 años después, a inicios de 1900, aparecieron todos sus escritos y sus dibujos, ¿no? Que fueron impecables y hubieran sido mejor que el libro de Andrés Vesalius, de Humanis Corporis Fabrica, que Vesalius es considerado el padre de la anatomía moderna. Eh, es importante no olvidarnos entonces de Leonardo da Vinci como un gran anatomista y un gran dibujante de esa época, ¿no? Él se dice que ya hizo vivisecciones en humanos, incluso hay algunas anécdotas, algunas historias ocultas, pero sí que hizo disecciones en varios cadáveres, ¿no? Después, miren, la escuela de Padua entonces toma un importante paso al construir su primer anfiteatro anatómico en 1490 y de esa manera Andrés Vesalius pues pudo empezar la disección de cadáveres
Y menciona inclusive en su prólogo de este libro de Humanis Corporis Fabrica que eh, era la única manera de poder conocer al cuerpo humano y poder también eh, conocer cómo funciona y cómo se va a enfermar y de tal manera poder practicar una medicina de lo más real, ¿no? Y fue perseguido, fue acosado porque pues al corregir a Galeno pues era mal visto, pero después la historia poco a poco en su momento le fue dando la razón y es considerado el padre de la anatomía moderna, ¿no? Felizmente fue el rey de esa época, lo protegió bastante porque inclusive había tenido varias condenas, pero después salió victorioso y tuvo mucha importancia en los anatomistas de esa época. Entonces, miren, ¿cómo es que se hace el aprendizaje anatómico significativo? Esto lo extraje de un trabajito de investigación donde menciona que en primer lugar hay que acudir a la anatomía descriptiva para aprender el vocabulario anatómico, los nombres de las estructuras, sus partes, a través de clases magistrales. Luego, es importante esta práctica de laboratorio, donde ahí la disección es muy importante, entender las relaciones, o sea, entender esta anatomía topográfica y estas relaciones tridimensionales, no solamente hacia los lados, sino hacia adelante, hacia atrás, hacia arriba, abajo, ¿no? Y finalmente ahora lo que está en boga es irse un paso más allá y ir a la anatomía clínica. O sea, de nada sirve quedarnos en la disección, en los preparados anatómicos si no le damos un punto clínico. Eso ya es de tal manera que ahora se están uniendo los cursos de anatomía y fisiología y está en boga en muchas universidades peruanas el curso de morfofisiología. Acá en Cajamarca ahora ya lo tenemos desde la época de la pandemia, se unió y se llama morfofisiología que nos explica y nos da a entender la función de los órganos y sistemas y esto es el punto clave para entender la fisiopatología y los cursos de ciencias clínicas como es medicina interna, ginecología, neurología, etcétera, ¿no? Y ese es el aprendizaje anatómico significativo, ir paso a paso, desde lo básico, ir ya teniendo una mejor experiencia con el tema de la disección y irnos un pasito más allá en la anatomía clínica para ver su importancia y sus funciones, ¿ya? Ahora, ¿por qué es importante la disección? Mira, la disección no solamente está en los cadáveres, ahora pues con las nuevas mesas anatómicas ahí también se puede disecar y ahí es mucho más fácil incluso, simplemente en breves segundos o minutos se puede llegar a estructuras profundas y las podemos replicar, se puede hacer cortes sagitales, transversales, pero a veces en muchas universidades no se tiene este tipo de mesas anatómicas especiales, ¿no? Entonces, pero en ambas se ha estudiado y se ha visto que en la disección antigua, como la disección, o tradicional, diríamos, que tiene bastante significancia porque lo vemos en 3D, y las nuevas disecciones en las nuevas mesas, se trabajan habilidades blandas. ¿En qué sentido? Que nadie va a ir solo, se hace trabajo en equipo, donde se practica la tolerancia. A veces uno está disecando y rompe una ramita de un nervio y no es porque no va a recibir no va a ser mal visto, ¿no? Más bien tenemos que dar palabras de consuelo y a veces nos ha tocado como docentes mencionar que nosotros también hemos hecho algo similar cuando éramos alumnos. Eso se llama tolerancia, revisión por pares para verificar si se está haciendo bien, una autoevaluación y una autocrítica, entre otras habilidades blandas que es muy importante desarrollarlas no al final de la carrera, sino desde el inicio de la carrera. Y si a veces simplemente damos clases magistrales, simplemente venimos y disecamos y explicamos y el alumno no entra en contacto con ese tema de la disección en ambos lados, no se pueden trabajar estas habilidades blandas, ¿no? Por eso es importante ir un paso más allá también con las exposiciones de los temas, dejar a nuestros grupos que ellos se desenvuelvan y eso también es muy importante como algo adicional para el aprendizaje de la anatomía. Entonces, el estudio actual de la anatomía se ha direccionado a proveer al estudiante de recursos didácticos innovadores, como les decía, y a apropiarse el conocimiento y la comprensión del organismo desde un concepto integral y dinámico con muchas herramientas de ayuda. Por ejemplo, ya utilizamos radiografías, ecografías, tomografías, mesas anatómicas virtuales, lentes de realidad virtual. Yo mismo, inclusive cuando era alumno, pues, cuando llevaba anatomía, ni siquiera teníamos acceso a radiografías, menos ecografías o tomografías y menos pensar en cosas de realidad virtual o mesas anatómicas virtuales, ¿no? Ahora ya podemos tener acceso a estas radiografías, cada vez ya lo sacamos de la clínica y lo bajamos a ciencias básicas para explicar, hay que entender que esto ya tiene más de 100 años de aparición o de descubrimiento de los rayos X y pues una radiografía de tórax nos va a explicar
como por ejemplo son los campos pulmonares, como la distribución del mediastino y como acá en una radiografía pulmonar, en una radiografía de Torres vemos el precordio, el callado aórtico, el cono pulmonar, por ejemplo, cuando está muy convexo es de hipertensión pulmonar. Entonces ya vamos dando datos clínicos, la burbuja gástrica, las cúpulas diafragmáticas, de tal manera que estando en ciencias básicas, cuando después ya nos acostumbramos a ver este tipo de radiografías y aparece una radiografía de este tipo, rápidamente podemos saber su diagnóstico. Acá vemos un mediastino ancho, por ejemplo, miren un mediastino ancho. Acá, si bien es cierto, vemos la tráquea con el bronquio derecho, izquierdo. Y acá ustedes, a ver, por favor, quisiera que utilicen el chat y que me digan qué diagnóstico. No hay que ser, no hay que estar en cuarto o quinto año. Acá en ciencias básicas podrían ver, ya les dije que acá, miren, tenemos el ventrículo izquierdo, ventrículo derecho en la parte diafragmática, aurícula derecha, aurícula izquierda en la doble burbuja y por acá lo que es el cono pulmonar y el arco del callado aórtico. Entonces, viendo esto, el mediastino ancho, ¿qué patología pensarían acá? A ver, en el chat, por favor, para ver si me están escuchando, si están por ahí, o ya se cortó la señal. Sí, doctor, sí se le A escucha. ver, ¿qué pensarían? Quisiera, a ver, a ver, acá hay unas cuantas en el chat y mencionaron, a ver quiénes participaron. ¿Podría ser un tumor en el mediastino? Sí, 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 podría ser. Pero podría, acá son las cuatro Ts, ¿no? El timoma, por ejemplo, ¿ya? Pero nosotros vamos a lo más frecuente. ¿Cuál es lo más frecuente acá? En el mediastino es un aneurisma del callado aórtico, ¿ya? Entonces, un aneurisma de la aorta ascendente. Y asociado a dolor torácico, pues podría ser una disección de aorta, cuando se rompe la capa interna de la aorta, ¿ya? Y miren, acá en ecografías, por ejemplo, ya para el tema ginecológico podemos estudiar desde la época embrionaria y fetal al ser humano. Por ejemplo, para nosotros en el curso de morfofisiología, yo llevo mi ecógrafo portátil y hacemos un día donde aprendemos a tomar electrocardiogramas por un grupo, el otro grupo dos grupos están viendo electrocardiogramas, otro grupo están tomando electrocardiogramas, otros grupos están viendo casitos clínicos y otro grupo con el ecógrafo me voy pasando de grupo en grupo, en mes en mes y con voluntarios vamos haciendo su ecografía y explicamos, ¿no? Como el ventrículo izquierdo, aurícula izquierda, ventrículo derecho, por ejemplo, y dónde estarían las patologías. O sea, vemos la parte anatómica y rápidamente la parte clínica, con el movimiento de flujo, con el Doppler continuo, el Doppler pulsado, el movimiento del color, y vemos patologías y se va explicando mientras vamos explicando anatomía. Eso ahora está al alcance, ¿no? Eh, entonces es un complemento importante de la anatomía y de la fisiología. Con un modo M simplemente ya les explico qué es fracción de eyección, por ejemplo, en fisiología, que es eh, volumen sistólico sobre volumen telediastólico. Entonces ahí explicamos de por qué aparentemente el mismo volumen en cardiopatías dilatadas, pero diferente fracción de eyección ya tienen implicancia clínica. Y todo eso lo vamos entendiendo ya utilizando un ecógrafo que, como les digo ahora, con el ecógrafo portátil, por ejemplo, lo podemos hacer en una clase, ¿no? En menos de una clase. La tomografía cerebral, llevamos las tomografías impresas, lo vamos viendo, o también acá, por medio de PowerPoint, ahí vamos explicando para el tema de neurofisiología y de neuroanatomía y se puede ver rápidamente, por ejemplo, los tálamos, nosotros a veces lo vemos en los preparados un poco deshechos, un poco los ventrículos laterales, pero acá vemos rápidamente cómo están los tálamos, el tronco cerebral en cortes coronales, sagitales, todo eso se puede ver a través de la tomografía, de tal manera que cuando nos acostumbramos a ver, por ejemplo, la sustancia gris periférica y la sustancia blanca central con algunos núcleos grises, como son los ganglios basales y los ventrículos laterales, ya el alumno va reconociendo algunas patologías acá, por ejemplo. A ver, ustedes, ¿qué patología sería la del lado izquierdo y la del lado derecho? A ver, quisiera ver en el chat para ver si me están siguiendo la hilación. La tomografía izquierda, a ver, alguien, alguien. No tengan miedo, escriban. Que recuerden, estamos para equivocarnos y hay que aprovechar todo. Muy bien, miren, ahí alguien mencionó que es un hematoma subdural y eso es cierto, es un signo de semiluna, ¿ya? El hematoma subdural y acá se ve como si fuera una isquemia, ¿no? Ese patrón isquémico aparentemente, como si fuera una hipodensidad.
Y acá vemos una hiperdensidad, que este de acá ya es un hematoma. Este sí es un hematoma, pero sería epidural, por ejemplo. Este de acá sí ya comprime la línea media. Los hematomas subdurales ¿sabes? Son crónicos, se operan en semanas o meses, mientras que el hematoma epidural se tiene que operar en horas o en pocos días, si no es en horas, porque si no se muere el paciente, porque se hernia, ¿no? Comprime acá los ventrículos laterales, desvía la línea media, es una hipertensión endocraniana severa, miren. Entonces, acá tenemos, perdón, este de acá sí era infarto cerebral y el de acá sí es una hemorragia intracerebral, ¿no? Característica probablemente sea un hematoma epidural, aunque ese es biconvexo, perdón, ¿sí? Y el subdural es bicóncavo, es de semiluna, entonces es una hemorragia cerebral. Pero, como les digo, miren, ya vamos aterrizando ideas y la idea también es, nadie es dueño de la verdad. Los docentes también nos equivocamos, entonces ya hacemos partícipes a los alumnos y se dan cuenta que con estas nuevas tecnologías rápidamente incluimos la parte anatómica y la parte clínica. Y los preparados anatómicos también incluye patologías, eh, no solamente como creo que he traído por ahí un preparado anatómico donde se ve un tumor que lo saqué de la Universidad del Cusco, ojalá que lo tenga ahí, y se puede ver cosas patológicas, ¿no? Por ejemplo, acá, mira, es una tomografía en un corte coronal, este es un corte transversal horizontal, y acá se ve la arteria pulmonar y ven cómo pierde su contraste. Acá desaparece el contraste. Entonces, cuando desaparece el contraste, son coágulos, y esta es una famosa tromboembolia pulmonar, por ejemplo, que está en flechas, ¿no? Acá también miren cómo está el coágulo y ya no pasa bien el contraste y la famosa tromboembolia pulmonar que hace que el corazón del lado derecho se dilate rápidamente y produce un cor pulmonar agudo con insuficiencia cardíaca derecha. Y acá tenemos que trombolizar al paciente. Entonces vamos conociendo la anatomía y se dan cuenta que la anatomía nos va a acompañar toda la vida. Nos va a acompañar en la parte clínica, seamos neumólogos, cardiólogos, de cualquier especialidad. Siempre tenemos que tener las cosas básicas de anatomía bien presentes, ¿no? Y algunas cosas avanzadas. Es una tromboembolia pulmonar aguda. Miren, por ejemplo, acá es el mismo paciente de la radiografía, es el mismo paciente, fue un paciente que yo vi cuando era R3 y acá se disecó, miren acá. Acá está el aneurisma de la aorta y acá está la doble luz, se disecó el endotelio y este paciente pues acá está la aorta ascendente, miren y acá está la doble luz disecado y la disección de tipo A, recuerden ustedes que es 1% de mortalidad por cada hora que pasa, o sea, a los 2 días, 48 horas, 48% de mortalidad, o sea, la mitad fallecen. Este paciente felizmente no falleció, se operó casi a los 2 meses porque fue la primera cirugía híbrida en el Perú. Se hizo cirugía abierta y cirugía con endoprótesis. Y así que, este es el aneurisma y así quedó. Este es el mismo paciente, ¿no? Entonces, miren, también utilizamos la resonancia magnética para entender la anatomía. Ahora les voy a poner unos preparados anatómicos que se ve mucho mejor, inclusive el preparado anatómico que en esta resonancia, como después lo van a ver. Y les he traído esto de acá a propósito para que comparen con el preparado anatómico, ¿ya? A pesar que el preparado anatómico acá tenemos, este es del internet, creo que es de Nether, este se puede sacar imágenes y se puede ver, por ejemplo, la forma de los meniscos. Acá sabemos el famoso C y O, así que sé que este es el lado interno y este es el externo. Entonces, este anterior es una vista superior y este es el ligamento cruzado anterior y este debería ser el ligamento cruzado posterior, ¿no? Em, el famoso CO, sí, este debería ser este derecho. Y miren, Eh, también vemos con rayos X la hemodinamia, por ejemplo, la anatomía coronaria. Acá vemos cuando pasamos el catéter y pasamos una infusión, entramos por la arteria femoral, que puede ser izquierda a derecha, o por las arterias radial, llegamos a la arteria aorta, y en la arteria aorta pasamos cateterizamos la coronaria y pasamos una sustancia de contraste. Y acá está obstruida. Inmediatamente colocamos un stent por adentro nada más y se abre toda la arteria coronaria en su extensión. Es una angioplastia coronaria transpercutánea. Esto de acá tenemos aquí en el Hospital Regional del año 2013, donde también se hace cirugías cardíacas y también se hace hemodinamia. Se utilizó el canon minero en esa época, felizmente, de manera muy interesante. Inclusive ahora el tomógrafo se hace reconstrucción. Miren, es una reconstrucción muy, muy bonita de una anomalía coronaria donde se ve que de un seno coronario salen las dos arterias, tanto la arteria coronaria derecha como la arteria coronaria izquierda, ¿no? Y eso descubre que hace más rápido, hacen isquemia, hacen trombosis estos pacientes. Acá también se colocan marcapasos, este es aquí en el Hospital Regional de Cajamarca, estas imágenes. Entonces, miren, hay muchas evidencias de ventajas de conocimientos y habilidades que se van a aprender por la educación online.
la educación virtual. Pero en anatomía no solamente es la tradicional, tampoco eso es lo que predomina, lo que debe predominar son las dos cosas mixtas, herramientas virtuales y tradicionales. Y esto acorta, porque miren, si yo quisiera exponerles lo mismo a cada uno de ustedes, tendríamos que reunirnos de repente en un anfiteatro o en algún lugar donde un salón sea muy grande. Y de repente ustedes sería difícil que viajen, yo también sería difícil que viaje, y en lugar de estar pues 50 100 personas, de repente estaríamos 20 30 personas. Entonces, las herramientas virtuales, como es las clases virtuales que ahora yo estoy dando, son muy importantes, muy trascendentes para el aprendizaje de la anatomía. Eso está estudiado, y acá desde hace ya 20 años y ahora último también se ha vuelto a estudiar, ¿no? Los cadáveres versus computadoras, como dice acá, y hay revisiones sistemáticas de aprendizaje en la educación médica, y este prácticamente es el resumen que les he traído, ¿no? Entonces, miren, en medio de esta avalancha de técnicas de apoyo de aprendizaje sobresalen las maquetas. Son maquetas que tenemos acá en nuestro anfiteatro. Y como ustedes se habrán dado cuenta, esta maqueta, si bien es cierto, tiene una base de repente en la columna vertebrales verdaderas, pero lo demás es artificial. Como vemos acá, el plexo es artificial. Pero si esto lo pasamos a una maqueta verdadera, vamos a ver cómo es que se forma el plexo lumbar, por ejemplo, ¿no? Y cómo salen los nervios abdominogenitales mayores, menores de L1, cómo se forma el nervio octural L2, L3 y L4, al igual que el nervio obturador, y sus relaciones, miren acá, acá hemos sacado el psoas mayor para ver todo esto de acá, pero sí se ve la porción ilíaca del psoas ilíaco. Y entonces, muchas veces nos va a servir para aterrizar el conocimiento, y como les digo, es evitar que se pierda esto de acá, estas maquetas que fueron disecadas en algún momento, convertirlas en maquetas. Y ahora hay bastantes técnicas que después creo que hay una exposición acerca de eso, como es la plastinación, entre otras muchas técnicas, ¿no? Y lo importante de esto, miren, es que son menos nocivos para la salud porque no utilizan formaldehído. Ya estoy acá, ya están secadas, pintadas, barnizadas, y ya no es necesario que estén pues sumergidas al formol e ir sacándolas como hacemos semana a semana, mes a mes con los cadáveres, ¿no? Acá tenemos no solamente las maquetas típicas, acá maquetas de Tecnoport, sino también algunas maquetas atrás, por ejemplo, que fueron utilizadas con base en cadáveres, ¿no? Estos ya tienen muchos años, desde que yo era ayudante de cátedra en el año 2003, después de venir del Cusco, y nos inspiramos con mi amigo, como les dije, fuimos a este congreso que nos abrió bastante la visión, y les agradezco infinitamente. Lleven ese agradecimiento, de repente hay varios acá del Cusco que están en la sala, y pues allí aprendimos, aunque no nos enseñaron directamente la técnica, pero nos dieron ideas, ¿no? Y nosotros hicimos nuestra propia técnica, porque la verdad que no nos dijeron qué materiales emplearon, pero sí empezamos a ver cómo es que lo habían hecho, lo habían secado y lo habían visto, ¿no? Y nosotros por ensayo y error aprendimos bastante para esto de acá. Este es con mi grupo reciente de anatomía, esa fotito. Y el aprendizaje en piezas anatómicas fija y ayuda a comprender el conocimiento aprendido teóricamente, ¿no? Incrementa la motivación del estudiante por el aprendizaje de la anatomía, ya que ellos lo pueden tocar y lo manipulan las muestras cuantas veces quieran. Y al entrar en contacto con las muestras también permite desarrollar sentimiento de respeto y mayor sensibilidad por la carrera, por el cuerpo humano. Y a muchos incluso podría ayudar a reafirmar su compromiso con una carrera que, si bien, como dice el artículo, lucha por la vida, también tiene un contacto cercano con la muerte. Y esto de acá, las experiencias emocionales, miren, de estudiantes de medicina durante la disección de los cadáveres, es un estudio ya del año 2018 donde se extrae estos conceptos que les he puesto ahí. Ahora, con mucho beneplácito he encontrado varios trabajos, y me llamó la atención este de acá, lo quise poner, de un estudio de la Universidad Nacional de Chimbote, ¿ya? En la Universidad Nacional del Santa, donde habían hecho un preparado anatómico el año pasado, miren, ¿ya? El año pasado fue publicado, y fue hecha por alumnos, todos son alumnos de medicina, preparado anatómico de la cara visceral del hígado humano para evidenciar las ramas de la vena porta hepática aplicando las técnicas de represión, disección y conservación, ¿no? Y lo que saqué de ese artículo es lo siguiente, miren, que hacer este tipo de preparados anatómicos en forma de trabajo de investigación hace un precedente. Un precedente para futuros proyectos de creación de preparados anatómicos. O sea, va a inspirar, entre ustedes mismos se van a inspirar, siendo alumnos, ahora que ya saben que esto lo han hecho otros alumnos en otra ciudad, ustedes van a querer hacer algo similar.
Y lo más importante es que acá nadie es egoísta. Mientras más uno sabe, más quiere dar. Y en ese sentido, por ejemplo, las recomendaciones presentadas al final del informe van a servir como guía para aquellos que desean replicar este mismo procedimiento. Incluso pueden mejorar la eficacia del proceso. Y acá explican en este trabajo de investigación, y lo pueden encontrar en acceso libre. Ahora que lo han grabado ahí, revísenlo y van a explicar cómo es que han hecho este desecado, ¿no? Cómo empezaron aquí, miren cómo han canulado la vena porta y cómo quedó así. Y esto es para ver todo lo que es las venas, ¿no? Recuerden que la vena porta es lo que va a separar los 8 segmentos hepáticos, ¿no? Y para eso, pues, ese es la principal vena. También hay otra segmentación utilizando las arterias, pero lo que está estandarizado es de la vena porta, ¿ya? Y acá ellos después le ponen numeritos y después hacen acá su explicación simplemente con una leyenda. ¿Ya? Y eso de tal manera que cualquiera puede venir y lo puede replicar y puede decir, ah, esta es la vena porta para mediana o para lateral derecha y de acá, si es para mediana derecha, por ejemplo, estaría el segmento 4 y 5, ¿no? Entonces ahí ya lo replicarían y verían como, y si es para lateral derecho, estaría el segmento 6 o el 7 y 7 y 8, entonces acá sería 5 y 6. Entonces así más o menos ellos rápidamente lo que explican lo pueden pasar y entre los mismos alumnos empiezan a replicar utilizando la leyenda, ¿no? Y utilizando el libro de hecho, el libro al costado, utilizando otras bibliografías. Entonces, miren, ya estoy en la parte final. Acá solamente he traído ya algunas cosas que me parecieron muy interesantes. Em, para este trabajo, para esta exposición, yo también me he tenido que preparar buscando la mejor información, lo que más me llamó la atención de trabajos de investigación internacionales. Y con beneplácito encontré que a nivel nacional todavía la Universidad del Cusco sigue dando mucho que hablar, ¿no? En ese sentido, por ejemplo, ellos han hecho concurso de disección y de preparados anatómicos. Recién hicieron un tercer concurso con con una cuarta exposición de morfología, por ejemplo. Y si hubo una tercera, también hubo un segundo concurso de disección, casi por las fechas de noviembre, miren. Y entré incluso y vi que el primer concurso que ellos habían hecho había sido en el 2016. Y del 2016, miren, los alumnos hicieron esto de acá. Hicieron guiados por sus ayudantes de cátedra, por sus docentes. Los mismos alumnos dieron este toque artístico. Por ejemplo, acá de pintarlo con diferentes colores. Y esto de acá fue a plastinación. Ellos ya utilizan en el Cusco, por ejemplo, esa técnica. Acá en Cajamarca quisimos comprar el kit de plastinación, ya estábamos a punto de comprarlo, pero vimos que era muy costoso y de repente también no teníamos en dónde aplicarlo, porque los cadáveres ya estaban resecos, ya iban para otro tipo de muestras anatómicas, para otros tipos de preparados anatómicos, y por eso es que nuestra opción en nuestra reunión del año de hace 2 años fue no utilizar esa plastinación y utilizar ese dinero para seguir trayendo cadáveres de Lima, ¿no? Entonces, miren. El, en el 2016 hicieron esto y, por ejemplo, este ganó el primer premio. El segundo y el tercer premio, este es de la Universidad del Cusco. Y, por ejemplo, acá se puede explicar, miren, rápidamente. Por ejemplo, en verde el conducto de Stennon. Si dice el conducto de Stennon, ahí está la arteria transversal de la cara. Ahí está la arteria facial, llegando hasta la arteria angular. La pata de ganso nerviosa del nervio facial. Entonces, fácil identificar cuál es el nervio facial, cuál es la arteria que está en rojo, el nervio está en amarillo, el conducto de Stennon está en verde. Hacia atrás, casi no lo han pintado, pero acá debajo está la glándula parótida, en un zoom si se ve y acompañando la arteria transversal de la cara, la vena transversal de la cara, ¿no? Acá con la que son ramas de arteria temporal superficial. Acá el macetero por debajo, miren, y también a nivel cervical vemos el esternocleidomastoideo, la vena yugular externa, cómo se profundiza acá hace una variante y llega a la vena subclavia en el ángulo venoso de Pirogov, todo el plexo cervical superficial, cervical transversa, miren acá la cervical, la auricular mayor, occipital o mastoidea, en fin, los supraclaviculares, supraclaviales, todo eso se puede ver y se puede replicar y entre los alumnos después uno deja explicado y quien entendió más o ya grabaron el video, entonces ahora sí quédense, revisen el video y los alumnos mismos van generando su mismo autoaprendizaje dirigido. Por eso es importante estas muestras anatómicas que le decía. Y miren, es más, se puede tomar fotografías. Nosotros hicimos un concurso de fotografía el ciclo pasado
muy interesante. Por 2 ciclos continuos lo hicimos en Morfo 1 y Morfo 2, que teníamos bastantes preparados y la verdad que varios lo hicieron a este estilo, ¿no? Donde todo era oculto hacia atrás, negro y solamente se veía la imagen, al estilo de un atlas anatómico. Esta figura me hizo recordar este concurso que hicimos y nos dio inclusive ganas a sacar un atlas, pero por ahora queremos por ahí presentarlo en algún trabajito o concurso que se dé en un congreso próximo de morfofisiología aquí en Perú o también en el extranjero. Y miren, y estos mismos preparados anatómicos se puede fotografiar y se puede después sacar su nombre, así como un atlas, y de tal manera que ellos ya lo pueden replicar, ¿no? Por ejemplo, nosotros a veces tomamos fotografías y lo enviamos por el WhatsApp y con nuestra mano nomás así colocamos poco a poco, se puede decir, y ese pequeño dato ya a los alumnos y a los propios docentes va a guiar para una mejor enseñanza, lo van a replicar, ¿no? Con una misma fotografía lo pasamos al grupo de WhatsApp de los docentes, pasamos el grupo de WhatsApp a los alumnos y entre ellos van buscando cuál es esa, de dónde fotografiaron, encuentran la muestra anatómica y la empiezan a repasar, ¿no? Entonces, es trascendental para el día a día tener estas muestras anatómicas. Nosotros lo utilizamos en ese sentido. A veces todavía no lo tenemos el preparado anatómico, estamos disecando, pero rápidamente ya ellos pintaron los alumnos o inclusive lo pintaron en la computadora. En este caso, esto también sigue siendo de este concurso de NAUNSAC en el Cusco y me llamó pues bastante la atención que con cosas tan grandes, por ejemplo, podemos rápidamente ver el callado aórtico, la arteria pulmonar, la arteria subclavia con la arteria carótida, en este caso naciendo pues de un tronco común, el tronco innominado, y así sus relaciones posteriores con el esófago, como lo podemos ver acá, la vena ácidos debería estar por acá, llegando a la vena cava superior, aunque acá, bueno, ya debería ser acá, porque acá está separado el corazón, y se ve bien el mediastino con los pulmones. Entonces, esto de acá es algo que ya va a perdurar en el tiempo, y cuántas veces lo quieren repasar, como ahorita yo estoy explicando, ustedes mismos después ven la exposición, van a un atlas, van a la parte de un libro descriptivo y lo van a revisar y van a profundizar en más cosas, ¿no? Por ejemplo, a qué nivel estaría el ángulo de Luis, y acá podrían investigar en esa zona cómo se ve el mediastino superior del mediastino inferior, entonces, y esta proyección, acá estamos viendo ya casi el mediastino posterior. Em, este fue otro preparado anatómico que también me gustó bastante. Lo saqué la fotografía también de ahí de la Universidad de la UNSAC del Cusco. Y donde también vemos ahí, miren, se ve mucho mejor acá la vena cava superior, cómo se forma a la derecha del callado órtico. Y hacia atrás estaba la vena ácigos en su descripción, si la tenían. Y acá miren cómo están los nervios frénicos llegando al diafragma. Y acá está el nervio vago. Miren cómo el nervio vago va a dar al nervio laringio recurrente que va a hacer una vuelta del callado. Y esa pregunta es una pregunta típica de NAM, por eso que les quise poner acá. No dice, ¿no? El nervio laringio recurrente izquierdo, aquí en su origen, ¿a qué estructura rodea? Al callado aórtico. Y en el lado derecho, pues es la arteria subclavia derecha, ¿no? Entonces, eh, son preguntas típicas de NAM de recién dado que una vez que uno lo ve ya lo puede recordar, porque ya les expliqué la pirámide, ¿no? Una cosa es escucharlo, otra cosa es verlo, y más allá si entre los explicamos. Entonces, esta muestra anatómica yo le dejo a los alumnos empiezan a explicarse entre sí y cómo ya están mejorando esta memoria de aprendizaje según esa pirámide que fueron las primeras 2 diapositivas que les puse en esta exposición. Les dije que mejor que la resonancia vamos a tener acá. También fue presentado en el año 2016 en este primer concurso de preparados anatómicos que dieron, miren. Y acá se ven los ligamentos cruzados, los ligamentos laterales, los meniscos, el tema de la rodilla, el subtendón rotuliano. Y acá se puede explicar muchas cosas en anatomía descriptiva y también se puede explicar algunos signos, el signo del bostezo cuando se rompen ligamentos laterales, por ejemplo. Eh, entonces, el signo del cajón, cuando están mal los ligamentos cruzados, eso lo podemos explicar acá, en esta maqueta, ¿no? Es muy importante, ¿ya? Estas son de nuestra facultad acá en la Nacional. Estas son de mi época, cuando lo hicimos con este amigo que le decía, el doctor Saúl Vázquez, eh, que ahora pues está en otra ciudad radicando y también es docente por la selva. Y miren, él y mi persona hicimos estas maquetitas que les digo, les menciono, nosotros por ejemplo lo secamos, eso no estaba escrito en ningún lado, pero nos dimos cuenta que con el thinner se secaba rápidamente y empezamos a pasar thinner, y una vez que estaba muy seco ya empezamos a barnizarlo poco a poco y ninguna laca pegaba muy bien, así que utilizamos la piroxilina y con eso fue muy bien. Ese es nuestro secreto, esas 3 cositas, ¿no? Y
Prácticamente también utilizamos silicona semilíquida que se secaba y pues ahora inclusive la líquida podemos utilizar hay un libro completo de las técnicas de cómo se puede hacer para llenar las arterias, las venas, y cómo utilizar catalizadores, en qué porcentajes, en qué gramos. En nuestra época no fue así, así que utilizamos esa silicona caliente y lo pasábamos, ¿no? Hasta las arterias y venas y lo pintamos por afuera con esa, la calapiroxilina después de secarlo bastante con thinner. Acá tenemos otras muestras óseas que necesitan un blanqueo. Este también nosotros lo hicimos. Miren acá en un corte sagital y vemos acá la cola de caballo, vemos los ligamentos suspensorios, vemos dónde termina la médula espinal, los planos que atraviesa para hacer la punción lumbar y también vemos cómo se forma ya el plexo sacro con el tronco lumbosacro, la arteria ilíaca interna, la arteria ilíaca externa. Acá la ilíaca interna ha sido un poquito movida. Ya está deteriorada, miren, acá se ve la silicona nomás y prácticamente la pared está deteriorada, falta pintar porque esto ya tiene, como les decía, desde el año 2003, 2004 ya tiene más de 20 años, ¿no? Y lamentablemente, pues recién nuestro anfiteatro ha sido construido en pandemia, así que en la movilización, en nuestro antiguo anfiteatro, todas las cosas estaban arrumadas unas tras otras y ahí se malograron bastantes. Ahora tenemos nuestro nuevo proyecto para esto restaurarlo y hacer otras cosas más nuevas, ¿no? Acá también tenemos más miembros superiores en muslos, en pelvis. Acá tenemos, por ejemplo, miren esta, para ver las estructuras profundas de la cara, ver el pterigoideo interno, el pterigoideo externo, acá el macetero, acá el orbicular de los párpados con el cigomático mayor por acá. Y esta parte de cómo nace el macetero y acá está roto, ¿no? Entonces acá sería el nervio temporomaceterino que va al macetero, acá estaría el nervio que entra al interior, el nervio dentario inferior, y la relación del 5C, que por ejemplo acá con el nervio facial que está saliendo por el agujero estilomastoideo. En otra vista se puede ver acá, en esta misma vista acá atrás tenemos el triángulo de Tillaux para ver los oblicuos mayores, oblicuos menores y cómo es pasado, no lo traspasa, simplemente pasa por ahí el nervio suboccipital de Arnold, porque ese pasa por debajo de ese triángulo, y esta parte también se puede ver. Inclusive acá, como estaba roto el cráneo, nosotros lo pegamos con cera, acá también lo pegamos, hicimos con un fierrito, y se puede hacer todas estas cosas para mejorar estos preparados anatómicos, ¿no? Entonces, jóvenes, en conclusión, les digo, por experiencia propia y también revisando la literatura nacional e internacional, los preparados anatómicos no es algo del pasado, es algo del presente y es algo que va a estar siempre en nuestro futuro como docentes, como alumnos, para poder relacionarnos adecuadamente en este proceso complejo que es el proceso de enseñanza-aprendizaje. También felicito a la Universidad del Cusco, que ellos pues han motivado bastante, lo han llevado un paso más allá de hacer estos concursos, ¿no? Si bien es cierto, no lo han podido hacer año tras año, seguramente es muy difícil tratar también de organizarlo. Pero cada vez que lo han organizado, pues ha sido un éxito. Como les digo, desde el 2016, ahí he tenido ocasión de seguir su página y hacer todo eso. Y nosotros también acá en Cajamarca utilizamos preparados anatómicos, como les digo, para pintar, para enseñar a los alumnos y para que ellos mismos lo puedan replicar entre ellos mismos y puedan ser asimismo docentes de sus propios compañeros. Y eso les va a ayudar a aprender más este curso. No diríamos difícil, me gustaría decir un curso muy interesante, un curso muy complejo, no complicado, sino complejo. Y un curso inspirador que es las ciencias básicas de toda nuestra carrera de medicina, ¿no? Anatomía, como ya lo he explicado en la historia, pues fue la primera ciencia que acercó a los médicos hacia sus pacientes y actualmente pues es utilizado para la parte clínica y para el día a día de nuestra práctica médica. Aquí termino la exposición dejando esta imagen donde acá ya les puse la vez pasada, creo que acá está es el Hospital 2 de Mayo donde yo me formé y acá están los restos de nuestro insigne Daniel Alcides Carrión. Quisiera, por favor, que de repente alguna pregunta, alguna duda, quisieran saber más, de repente alguna opinión que de mi persona con respecto al tema sobre esta importancia que son los preparados anatómicos, cual creo yo, a pesar que hay cosas virtuales, los lentes 3D, por ejemplo, que ahora nos quisieron vender a la universidad,
La verdad que no eran tan especiales como uno se lo pensaba. Es mucho mejor si la mesa anatómica, donde podemos hacer una disección en segundos, en minutos, pero a veces la disección ya se va perdiendo. En cambio, en este caso, si encontramos una buena disección, la podemos guardar, fotografiar y lo ideal sería preservarlo a través de hacer un preparado anatómico. Por más complejo y tiempo que demore, sería lo ideal que muchas universidades traten de hacerlo, ¿no? Gracias por su atención, jóvenes, y quedo atento a sus preguntas, a sus dudas. Muchas gracias por la ponencia bastante fructífera, doctor César. Chicos, como ya lo dijo el doctor, si tienen alguna pregunta pueden ir haciéndola por el chat, no hay ningún problema. Asimismo, ya les pasé lo que es el pase de lista final para que puedan ir llenándolo. Y reiterar el agradecimiento, doctor. Ha sido una ponencia bastante bonita, fructífera para todos nosotros. Y para ya ir cerrando con la ponencia, agradecería que los que puedan encender sus cámaras para poder tomar la fotografía final. A Raúl Eduardo, Sí, muy buenas ¿tienes noches. alguna Yo pregunta? tenía una pregunta para el doctor. Primero, agradecerle la gran ponencia que acaba de dar. Y mi pregunta es la siguiente. Es referente a cómo usted, ¿no? En el desarrollo de eso, de esta, ajá, de esta idea por la anatomía, ¿no? Este desarrollo de muestras anatómicas. ¿Usted consiguió apoyo en la universidad? Porque me gustaría, la verdad, aplicar un programa así o buscar la manera de tener apoyo y poder lograr esto, puesto que eso es lo que me interesa bastante también. Miren, sí, felizmente Raúl y a todos, sí, la universidad sí presta apoyo. Hay que llegar, es cierto, con un breve resumen de nuestros objetivos. Nosotros hicimos rápidamente, sacamos de caja chica de la misma facultad, en este caso, en nuestra época, la decano que estaba pues hace unos 5 años, 7 años, nos ayudó a comprar órganos de otras ciudades y esos órganos los hemos tratado de mantener año tras año. Eh, cuando yo era alumno, ahí sí no tuvimos ningún apoyo, por más que lo pedimos, la verdad que las autoridades eran bien cerradas de repente. Ahora como docente, ni bien pedimos, rápidamente se nos abrieron las puertas, incluso eso nos facilitó también para tener cadáveres con ese fin, que íbamos a preservarlos, íbamos a prepararlos y ya íbamos a pedir cada 2, cada 3 años y ya no tan anualmente. Ahora los presupuestos en las universidades nacionales en general han aumentado bastante y sí están muy interesados. Entonces, por ejemplo, ahora nosotros también hemos pedido estos cadáveres que recién hemos traído con la idea de que se van a convertir en maquetas, en muestras anatómicas. En base a eso es que se han emocionado las autoridades y nos han dado el apoyo, porque lo que ellos quieren es que esto se pierde, ellos lo que no quieren, ¿no? Porque si traen cadáveres que son tan costosos, tan difíciles de conseguir y luego se convierten en huesos y hay que incinerarlos y se pierde, prácticamente solamente es de paso y no se construye algo futuro, simplemente del momento nomás servimos para apagar el incendio para los alumnos que están en segundo año y después no, en cambio si lo volvemos maquetas anatómicas ya se preserva en el tiempo y va a servir a las promociones 5 10 15 años. Entonces ahí podrías tú decir, ese sería el sustento para que lo vean que se va a invertir el dinero y va a futuro, va a bajar más bien los costes de traer nuevos cadáveres, ¿no? Y ya van a tener menos cadáveres, se va a hacer menos costes y se va a mejorar lo que es también la Facultad de Medicina. Entonces, si uno tiene el apoyo del director de escuela y del decano, el resto sigue su marcha, aunque es lento, pero sí, sí, sí hay apoyo. Actualmente no nos podemos quejar, inclusive acá en la Nacional de Cajamarca tenemos ahorita en paso para adquirir una mesa de Anatomesh para hacer estas mesas virtuales y también una para fisiología, el Power Lab, ¿no? Eso ya lo tenemos hace algunos años, pero ahora último de nuevo se ha potenciado el apoyo, esperemos que se cumpla esta vez y ya les tendremos esas novedades, ¿no? Gracias por tu pregunta. Doctor, también me gustaría preguntarle acerca de, usted comentó que había un libro de referente de técnicas anatómicas y si
si podría dejar una forma de contactarlo para poder Sí, escribir Raúl, sí, correos, mira, quizás. yo tengo libros de disección de anatomía, les puedo pasar en PDF, y tengo también un libro de muestras anatómicas. Inclusive de allí, ahora último, cuando estuve en Lima, hablé con el encargado que nos da los cadáveres y le dije pues que en lugar de formalizarlos, hay que tratar de utilizar esto que utiliza el formol en una décima parte prácticamente. Y al utilizar una décima parte lo hace menos nocivo. Entonces, ellos mismos nos dijeron que si lo podemos utilizar para nuestros cadáveres y vemos que va muy bien, ellos lo pueden recomendar a las otras universidades y cuando, porque ellos cobran por la formalización, entonces ellos ya cobrarían de esta manera y no es muy caro, inclusive a veces hasta sale más económico que el formol mismo. Y lo utilizarían y para las demás universidades, pues ya tendrían menos formol en estos pacientes. Y hay todo en estos cadáveres, ¿no? Estas muestras cadavéricas. Hay todo un protocolo que está muy explicado. Yo tengo ese libro, lo conseguí, también estuve en un curso de argentino vía virtual el año pasado acerca de anatomía, acerca de muestras anatómicas, me interesó bastante, ahí participé bastante, nos dieron material y ese material yo también lo he encontrado en internet y ahí es donde lo amplié, solamente nos dieron unas cuantas hojas y en internet buscando, he encontrado, es un material de los mexicanos y de los colombianos que ellos han innovado bastante, entonces voy a enviar ahorita al chat, ¿ya? Mi número, siéntanse libres de poder escribirme a diferentes universidades. Yo les puedo enviar ahí está mi número. 947 95 53 59 César Velázquez, Julque, y les puedo enviar por el WhatsApp nomás, en PDF, este libro de disección que tengo y también este libro para hacer muestras anatómicas, ¿no? Y también tengo por ahí unos cuantos artículos, los artículos que he utilizado hoy día acerca de preparados anatómicos, con mucho gusto les puedo enviar para que ustedes ahí también aterricen en algunos temas que por ejemplo, este artículo peruano que se ha dado está íntegro y ahí explica cómo se puede hacer para disecar muy bien lo que son las arterias o las venas de las ramas de la vena porta, ¿no? Y ustedes lo pueden replicar, inclusive esa es la idea de los artículos, que ustedes lo repliquen y lo mejoren. Yo les envío al WhatsApp, ¿ya? No se preocupen. Doctor, una pregunta más, sí, sí, disculpe. Quería preguntarle sobre qué opina acerca del uso de, por ejemplo, órganos de animales para la ciencia de anatomía. Un ejemplo sería el corazón de chancho para, propiamente dicho, explicar la anatomía cardíaca. Muy bien, Rol. Mira, yo que esa es una pregunta importante, trascendental, porque hay muchos que dicen, pues no vamos a regresar a la época de Galeno, así que está muy mal disecar en animales. No, al contrario, es excelente. Yo tengo un video y a los que me escriban ahí también les voy a pasar el video, un video corto que inclusive mis alumnos lo hicieron. Yo les expliqué nomás cómo es que disecamos un globo ocular de una res. Yo les expliqué dónde hacer el corte a través del limbo esclerocornal, cómo sacar parte a parte y cómo evidenciar todas las capas, la córnea, la esclerótica, el iris, el cristalino, cómo se sale con su ligamento suspensorio y sus procesos ciliares, y cómo ahondamos la parte final y se queda pegado ahí prácticamente esa capa pigmentaria, la retina, y se ve la arteria central de la retina, se ve como un moco translúcido. Y todo eso lo vemos en un globo ocular pues de res. Es algo, eso nunca lo haríamos ni siquiera en una muestra cadavérica porque ya está muy seco, eso no lo podríamos hacer y si lo hacemos lo destruiríamos, en cambio ahí lo podemos replicar varias veces, ¿no? Inclusive hubo más de un docente nuevo que me decía, pues sería bueno que todos los grupos tengan esos ojos porque pensaban que era de humano. Y yo digo, no, esos son ojos de res y cualquiera lo puede replicar hasta 2 soles 50 en cualquier mercado y háganlo. Y fíjense en este video que les he enviado. Y del cadáver, y lo que tú dices para lo que es la muestra de corazón, mira, acá en la Nacional nosotros lo que hacemos es, aparte que tenemos nuestros corazones de humanos, hacemos con corazones más que de cerdo. Hacemos corazones de carnero, ese es más cercano, es más delgado. El corazón de cerdo es muy grueso en las paredes y es más difícil de evidenciar. En cambio, en el corazón de carnero se ve mejor. Pero también en el de chancho también se ve bien. Pero en donde se ve mucho mejor y se puede secar bien las arterias es en el corazón de res.
el corazón de vaca. En esos corazones se ve mucho mejor la disección, las referencias. Inclusive a veces cuando ya traen con bronquios, se puede ver muy bien la relación con esas estructuras, ¿no? Del callado aórtico, entre otros. Entonces, para esas cosas va muy bien. Yo hacemos cortes parasagitales de la pared anterior, siguiendo la línea interventricular anterior, hacemos paralelos y todo lo cortamos hacia atrás y vamos después, hacemos como un canal de 2 centímetros. Y seguimos todo eso y se va a ver el pilar anterior, se ve el pilar posterior, se ve las cuerdas tendíneas, se ve las valvas anterior, posterior. Y algo que en el cadáver de humano no lo podríamos hacer porque si una vez que cortamos, sí tenemos nuestra muestra anatómica, pero ya lo quedamos inservible. Entonces hacemos un solo preparado que tenemos, pero en el de res, en el de carnero, en el de chancho, lo podemos cortar de diferentes maneras. Hacemos cortes sagitales, parasagitales, transversos, y lo vemos de distintos ángulos, mejor que un atlas, y es muy significativo ese aprendizaje que hacemos en Morfo 2, gracias a que acudimos. De repente, en los demás órganos, lo que es hígado, pulmones, no es tan bueno, la verdad que yo he tenido ocasión, ahí es mejor ver de humano, pero en lo que es ojo, lo que es y corazón, va muy bien utilizar de animales. Y doctor, ¿puedo hacer una pregunta adicional referente a este tema quizá? Sí, sí, claro. ¿Qué hay de la enseñanza de técnicas de imagen usando preparados anatómicos? Como usted mencionó, no, el siguiente paso, ¿no? La innovación más actual vendría a ser quizá la aplicación clínica, ¿no? Durante la enseñanza de la anatomía, ¿no? Y planteando el ejemplo similar, ¿no? En vez de usar corazones de humano, ¿no? Ya que son difíciles y complicados de conseguir, sobre todo usar corazones de animales para poder explicar quizá cortes tomográficos o incluso de ultrasonido, ¿no? Ah, ya, no, en lo que es cortes tomográficos y lo que son videos o fotografías, ahí van muy bien los de humanos, ahí hay bastante información en la red, bastante eh, información en, en, en los libros, en artículos, en trabajos. em, por ejemplo, se puede extrapolar muy bien ahí para utilizar la anatomía clínica. Ahora último estuvimos en la última unidad viendo lo que es neurofisiología y neuroanatomía y cuando llegamos, por ejemplo, al nervio facial, una estructura, si bien es cierto, nuestra de donde se ve el origen aparente o del nervio facial, pero al costado ya podemos una imagen de la internet, de algún artículo, una parálisis facial, ¿no? Y explicamos, por ejemplo, ahí cómo es que se va a alterar la parte motora y también tiene esa repercusión a nivel parasimpático, en la vía lacrimal y en la vía del gusto, por ejemplo, que puede ser pues, secundario a la parálisis de Bell cuando es muy proximal. Entonces, eh, ahí las muestras de humanos es más que suficiente, como he mencionado. No solamente revisar radiografías, tomografías, se puede revisar videos. Por ejemplo, ahora no lo hemos utilizado mucho, eso más lo utilizamos en Morfo 2. En Morfo 2 para el aprendizaje nosotros pasamos, yo soy el coordinador del curso. En el curso ahora, antes éramos 4 docentes, empezamos así, cada docente teníamos 15 alumnos en cada grupo, ahora hemos llegado a tener 14 docentes, cada docente tiene 4 alumnos, es muy personalizado, los conocemos muy bien a los alumnos. Y como yo soy el coordinador del curso, envío por el WhatsApp el, los videos de YouTube escogidos, no cualquier video de YouTube, de videos, tengo ahí de algunos personajes, algunos médicos que son muy buenos, escogidos y los envío según el tema, según la semana, ¿no? Y eso en pandemia, por ejemplo, yo les exigía a los alumnos que cada uno se tenía que suscribir, claro, era gratuito, suscribir a ese grupo y seguirlo a ese docente, seguir ese, ¿no? Por ejemplo, a Coscarelli, al argentino a Sierra, al venezolano y etcétera, hay muy buenos, y entonces le seguían y les decían, ¿no? A ver,
al final de tu rotación, por favor, me tienen que decirnos algún video nuevo, alguna cosa nueva, interesante con respecto a nuestro tema, ¿no? A ver si hay. Y mínimo tenían que inscribirse a tres canales de YouTube. Y eso nos sirvió bastante, y de esos canales de YouTube ellos mismos ya lo arman su exposición sacado de pura imágenes de canales de YouTube, de tal manera que ellos tenían que escuchar el canal de YouTube y volverlo así. Así lo hicimos en pandemia y resultó bastante beneficioso. Ahora, incluso esos alumnos ahora son internos de medicina, y yo cuando ahora me llaman para hacer interconsultas, esta vez en mi hospital acá en Salud, con beneplácito, pues yo ya los tenía. Y ustedes son de acá de la universidad, sí, doctor, allá. Y usted yo les enseñé morfofisiología, sí, que se acuerda de nosotros, no, sino que los tenía acá su teléfono, les digo, acá incluidos en mi celular. Y hemos conversado con ellos, nos hemos reído, y yo recién los he conocido ahora, miren, así personalmente, no, no los logré conocer cuando yo les dicté el curso. Y ellos fueron la primera promoción donde se unió anatomía con fisiología. Entonces, con ellos utilizamos estas herramientas virtuales, y les enseñó bastante a ellos, y tuvieron que adaptarse, ¿no? Ahora, felizmente ya hay esta virtualidad, simplemente es algo adicional, como les decía, es algo mixto que ayuda mucho más al aprendizaje, a la enseñanza de este infinito curso, interesante curso, complejo curso como es la anatomía humana. Muchísimas gracias, doctor, por responder las preguntas. No, gracias a ustedes por plantearla, y nuevamente agradezco a Daniela, a Raúl y a todos los que estén, pues, a Diana, a todos los que estén colaborando, apoyando con ese tipo de eventos. Ustedes no solamente tienen que velar por el interés propio, sino también por el interés general de los estudiantes de medicina, y nosotros, los estudiantes de medicina, es una comunidad donde no debería haber envidias ni rechazos, más bien es una comunidad abierta donde universidades nacionales, privadas de distintas ciudades pueden lograr esta hermandad, y a través de estos cursos creo que se van ustedes conociendo más y pueden generar estas redes, ¿no? Me gustaría que en el futuro de repente por allí, cuando viaje a algún lugar, y me digan que ya avanzaron este paso, hicieron estas muestras anatómicas, y lo presenten en algún congreso, yo la verdad me quedaría muy contento, ¿no? Y esto va a ser base. Yo supongo que va a haber otros médicos de otras universidades que van a explicar de este curso, de estas técnicas, y les va a inspirar mucho más de lo que ahora estamos simplemente haciendo esta introducción, que se basa en qué importante es hacer estos modelos anatómicos. Y como les digo, no solamente es tocarlos y visualizarlos, sino también después pasarlo a fotografía, como he visto acá, y pasarlo a explicaciones en PowerPoint, y así como Atlas, ¿no? Y es lo que nosotros también hacemos en nuestra facultad. Listo, jóvenes. Creo que quedo muy contento. Nos vamos a ver el día jueves. El día jueves, yo me desocupo, por favor, a partir de las 9 de la noche. Le pedí a Diana que lo mueva a esa hora, y a 9:10 estaré exponiendo, salvo que sea muy tarde, lo pasarían para otro día en todo caso. Los jueves es el único día que yo me desocupo muy tarde. Después, todos los demás días, sí puedo a partir de las 7, 7:30, estoy a su disposición. Entonces, en esta segunda charlita vamos a hablar un poco más acerca de estos preparados anatómicos, y quedaría atento a sus preguntas, a sus ideas también, que me gustaría escucharlos, así como bien lo han mencionado, si es factible que la universidad les apoya a 100%, pero siempre presenten primero a sus propias autoridades de medicina, y van a ver que eso va a ser muy, muy posible. Gracias, jóvenes. Voy a dejar de compartir entonces. Listo, doctor, muchas gracias. Muchas gracias por las preguntas también, Raúl. Para ya ir finalizando, ya mandé también el pase final de lista. Y por favor, los que podrían encender sus cámaras para poder hacer la fotografía final, por favor, para las evidencias. Vamos a esperar unos minutos a que puedan encender sus cámaras, por favor. Bueno, si no pueden encender sus cámaras, también pueden reaccionar con un corazoncito. Listo. Voy a tomar la fotografía en 3, 2, 1. Listo. Una segunda fotografía en 3, 2, 1.
Listo, chicos. Bueno, eso sería todo por el día de hoy. Nos vemos el día de mañana con la segunda ponencia de este curso nacional de investigación en preparados anatómicos. Muchas gracias, chicos. Nos vemos el día de mañana.